Y hablamos de la necesidad de curación, muchas veces de sanación en medio de tantos sufrimientos, y allí, ¿no?, a San José le pedimos que podamos abrir el corazón y también ir por un camino de salud en todas nuestras dimensiones, que sea un poco más armoniosa, ¿no?, nuestra salud y bienestar, que podamos encontrar este camino que nos lleva en un mundo que está a las corridas hacia una vida como Dios quiere, ¿no? Una vida que esté un poquito más armoniosa y ordenada, más allá de que uno tenga sufrimientos, dificultades, crisis, que podamos ver cómo encauzarnos y no que estas situaciones nos pasen por arriba, como se dice en el concepto popular. Por ello, hoy queremos hablar de los síntomas del distrés, el estrés malo. Y para ello vamos a convocar a nuestra querida amiga Alicia Camaño en el ciclo de la Red Sanar. Ella es psicoeducadora de la red, y también nuestro queridísimo doctor Roberto Re, médico, psiquiatra y director y fundador de esta red maravillosa que abre caminos hacia la sanación y el bienestar integral. Queridos Alicia y doctor Roberto, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Buenas tardes, contenta de estar acá y abordar este tema que es tan importante también, el Día de San José justamente. Muchas gracias. Sí. Gracias, querida tardes, Ali. Un Verónica. gustazo verte y venir por allí. Hola, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto de participar como siempre, gracias Alicia, un saludo a la audiencia y bueno, adelante con el programa, Verónica. Bien, Bueno, doctor, la primera vez que escuché el concepto de distrés fue a propósito de los labios del doctor Roberto Federico Re. Yo pensaba que el estrés era todo, ¿no? El estrés era lo bueno, lo malo, era lo que era malo más que nada, ¿no? El estrés en general. Pero hay conceptos que aclarar, Alicia, ¿no? ¿Cómo arrancamos a explicarle esto a la gente? bueno, buscamos la forma de que lo puedan entender porque generalmente lo vive la gente, el problema del distrés, no es solo una palabra. En realidad también la escuchamos por primera vez en la Red Sanar, hace años ya, pero no se escuchaba en ningún lado. Hoy es un tema y un concepto que se maneja, uno los oye y generalmente nosotros en la red decimos, pero esto ya hace 20 años que lo veníamos tratando en la red y ahora lo dan como algo nuevo, ¿no? Orgullosos de haber tenido el concepto. El otro día decíamos justamente que el distrés es una reacción que tenemos frente a un hecho determinado que nos puede dejar huellas profundas si no es tratado, ¿no? Cuando la tensión es muy grande dentro de lo que llamamos normalmente estrés, y esto se puede convertir en algo crónico, es cuando realmente la salud está amenazada, porque un distrés que no se trata en su momento se convierte en crónico y puede terminar en enfermedades que ya no son trastornos, digo que son más complicados, ¿no, doctor? Si no se trata a tiempo lo que es distrés. Por suerte el concepto está entrando en la mayoría de las personas, se dan cuenta de lo que, si hay un síntoma que permanece, bueno, tenemos que recurrir a la ayuda médica, psicológica, farmacológica si es necesario, pero no dejarlo avanzar. Y bueno, hay determinados síntomas que son comunes, pero a mí se me ocurrió que no sé si se puede ver el círculo. ¿Se puede ver algo? Claro que sí, Alicia, se ve. A ver. Se ve. Bueno, Ahí está, a ver, pantalla para Alicia. ahí está. Esto es lo que llamamos la persona holística, que está en el centro de ese círculo y que tiene 6 dimensiones que seguramente los oyentes de la radio, muchos la deben haber escuchado porque es una de las bases fundamentales de Red Sanar. Entonces, cada una, como para facilitar el estudio de estos síntomas, cada una tiene determinados síntomas que en una consulta clínica un médico especialista
puede ir viendo cuáles son los signos también, los síntomas, y puede ir haciendo un diagnóstico adecuado, que es muy importante que también se pueda tener. Entonces, si partimos por la primera dimensión, que es la física, luego emocional, mental, social, valórica y espiritual, dentro de cada uno hay determinados síntomas que a veces están en más de una de esas dimensiones. Otras veces no aparecen todos tampoco, ¿no? Pero hay síntomas comunes que, como les decía, en una consulta un médico avesado se da cuenta cuáles son esos síntomas y en la red, lo que conocemos en la red, dentro de qué dimensión hay que tratarla. ¿Doctor quiere agregar algo? ¿Sigo? Sí, no, muy bien. Más allá de cada dimensión, que lo va a relatar claramente Alicia, yo quiero poner en valor el concepto de estrés. El concepto de estrés es, en su origen, podríamos decir que es equivalente a tensión. Es decir, estrés es tensión. Es como cuando una cuerda se tensiona. Cuando la cuerda se tensiona, bueno, evidentemente puede recibir el nombre de tensión. Pero cuando la cuerda se rompe por la tensión, a partir de ahí podríamos tener que visualizar la patología de la tensión, que significa la disfunción de la tensión, que es la ruptura de esta tensión que va a provocar daño a través de un proceso, es decir, ya conocido, que tiene que ver con justamente el fenómeno patológico y que va a relatar claramente los síntomas Alicia. En su origen, el que acuñó el término, que fue en 1936, es decir, un neurobiólogo que estaba estudiando ratones de laboratorio, que fue Juan Seil. Juan Seil estudió ratones de laboratorio y vio que los ratones que sufrían tensión desmedida tenían hemorragias. Los ratones que sufrían cambios abruptos a nivel físico, como podría ser, tenían quemaduras, y su cuerpo, de los animales sometidos a estas tensiones extraordinarias, tenían hemorragias, tenían complicaciones gastrointestinales, tenían complicaciones en todo su organismo de ratón y morían. Entonces dijo, en realidad, la tensión le va a provocar este daño a nivel físico, a nivel emocional. No se hablaba de que los animales tenían una tensión mental. Hoy se sabe que los conceptos están cambiando y también los animales tienen apreciaciones mínimas, pero de una conciencia mental determinada, y a partir de ahí tenían comportamientos sociales determinados. Entonces dijo, Van Seil dijo, yo en realidad dije estrés, tensión, pero en realidad el término debería ser modificado. El término debería ser stringere, que significa estrangulamiento, su más adecuada traducción. El estrangulamiento en las funciones físicas, emocionales, mentales, sociales, valóricas y espirituales que una persona tiene, sometido a una tensión determinada, que como consecuencia vamos a tener angustia, vamos a tener tensiones musculares, vamos a tener trastornos del sueño, vamos a tener trastornos gastroduodenales, intestinales, hoy en la microbiota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con que las personas sometidas a una determinada tensión, y hablamos el encuentro anterior del miércoles, los hermanos que están sufriendo la inundación en Bahía,
las personas que son sometidas a una tensión inesperada por el distrés es decir, el mal estrés, dis es un prefijo que indica malo, el distrés. Las personas que están sometidas a una carga tensional extraordinaria, no esperable, como pueden ser las personas que están sometidos a consecuencias más que desagradables de los desastres naturales, que va a provocar una distorsión en su sistema emocional, una disrupción emocional afectiva, van a sufrir estados de distrés. Y entonces, y en esto queremos también hacer una especial llamado a aquellas personas que están sufriendo pérdidas, inundaciones, pérdidas de seres queridos, pérdidas de objetos materiales, la casa, tan importante, el hogar, que sepan que de continuar con esta tensión descomunal, pueden, además de sufrir pérdidas, sufrir la pérdida de la salud. Y en ese punto nos ponemos solidariamente de la mano de las personas que están ayudando a Bahía Blanca a poder también, a través de los sistemas psicoeducativos, y después hablaremos con Verónica y con Radio María de qué otra forma también podemos llegar a cubrir esto, pero en un primer espacio, porque cuando bajan las aguas es cuando viene el verdadero problema de la salud mental. Al principio, bueno, está la salvación, está el recurrir a determinadas situaciones y entonces la tensión afloja con la solidaridad. Pero cuando va pasando el tiempo, y en este punto estamos hablando de meses y también de años, es cuando más hay que transmitir valores preventivos. Así que, Alicia, adelante con los síntomas que pueden sentir una persona que está sometida a un estado especial de distrés, para que en reconocimiento de estas situaciones que pueden ser agudas, es decir, rápidas, pueda también pedir ayuda, porque hay veces que se necesita un colchón, hay veces que se necesita una prenda, hay veces que se necesita un trago caliente, una sopa, y hay veces que se necesita un alimento. Pero hay veces que se necesita también un alimento espiritual, y hay veces que se necesita también un alimento mental. Y la red en este punto quiere poner énfasis en lo mental, en lo espiritual, en lo psíquico, porque en este punto también podemos ayudar a muchos. Adelante, Alicia, entonces, con tu relato en relación con los síntomas. Bueno, también pensaba en este momento las consecuencias de la pandemia como un hecho también traumático, que lo seguimos viendo en una cantidad de factores que vemos sociales, sobre todo, cómo ha influido y lo poco que se ha tratado en realidad. La red también lo hemos hecho desde el día 1, ¿no? Del poder seguir adelante, pero bueno, se ven consecuencias también. Pero vamos a empezar con los síntomas físicos. En general, como les decía, no es que necesariamente van a estar todos los síntomas, que eso se ve en la clínica, ¿no? Y lo vemos nosotros en los nodos, si bien no hacemos diagnósticos, pero sí vemos los puntos que se van dando comunes, como para poder sugerir a las personas si vemos que necesitan una ayuda, además de la red, con los grupos psicoeducativos que necesiten atención médica o psicológica, o psiquiátrica también, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos, de los síntomas más comunes, pensando en la dimensión física, es tener apatía, es tener abulia, es esa falta de energía que no nos permite, que no nos impulsa a hacer cosas. No tenemos ganas. Esa es la definición. Si nos preguntan, ¿pero qué te pasa? Nada, no me pasa nada, pero no tengo deseos de hacer nada. Eso es un síntoma que hay que ponerle atención. Vivir en sobresalto, constantemente esperando la mala noticia, ¿no? Hoy fue la inundación, por ahí salió el sol, pero está anunciado lluvia
y aunque sea una garúa están pensando que ya va a volver esa inundación. En realidad es lógico que lo piensen en ese momento las personas que lo han sufrido. No es lógico que lo piensen 2 años después, o 3 o 4, porque eso ya se hizo crónico. Molestias en todo el cuerpo nos habla, entonces se va somatizando, ¿no? Si me mojé mucho, entonces ya me puede venir una neumonía o me voy a enfermar de los pulmones, entonces empiezan los dolores inclusive. No es que mientan las personas ni que los inventen, los sienten. Ese estado de agotamiento que es constante. A veces síntomas físicos que se sienten mucho, que es tener taquicardia, que se siente que parece que el corazón fuera a explotar dentro del pecho y ya pensamos que puede venir el infarto, y de hecho si es algo que no se trata, puede pasar. Se da en casos aislados, no es que toda la persona que tenga síntomas por distrés van a sufrir un infarto, pero es algo que no está descartado, que se puede dar. ¿Por qué? Porque se siente opresión en el pecho, además de la taquicardia, dolor en el pecho, temblores, como contracturas musculares que a la vez que siento el dolor en el pecho, la taquicardia y el dolor, no puedo mover el cuello, no puedo mirar para los costados, no puedo mover los hombros. Todo eso también me va sumando el temor a que me pase, ¿no? Eso que en casos excepcionales, pero pueden pasar. Sudoración excesiva, dolores de cabeza, incontinencia de esfínteres, fatiga crónica. Otra vez estamos en esto de decir de las ganas. No tengo ganas, me fatigo. Camino una cuadra y ya no puedo caminar más. Tengo que secar mi casa, que limpiar la heladera, que limpiar lo que quedó al otro día, pero no puedo hacerlo, realmente no puedo hacerlo, porque no me da el físico, porque no puedo. También disfunciones sexuales, la pérdida de la libido, de un rechazo a todo lo que sea material en las relaciones sexuales también, y cantidad de trastornos psicosomáticos. Eso que nosotros decimos que el cuerpo nos habla permanentemente. No sé, doctor, si quiere referirse a... Sí, la persona cuando esto ocurre genera un estado prácticamente de abulia, de astenia, de decaimiento general, en donde, de acuerdo a la personalidad que ella tiene, bueno, va a expresar de distintas formas este malestar. Este acontecimiento a nivel físico ya puede ser la puerta de entrada de una elaboración más crónica de un estrés traumático. Es decir, este impacto distorsivo en la vida emocional de la persona lo va a condicionar, y de acuerdo al estado de comorbilidad, o sea, la posibilidad que pueda tener la persona de contraer algún tipo de respuesta negativa frente a esto, hace que el acontecimiento traumático le sea mucho más serio, mucho más, podríamos decir, nocivo que a una persona que no tiene características de vulnerabilidad. Por eso, la personalidad previa, la vulnerabilidad previa de la persona puede hacer que esa persona sea más proclive a tener un cuadro crónico, un cuadro de, que después se va a configurar primero como una disrupción emocional determinada, con cuadros de cambios sucesivos de tipo emocional. Ya vamos a ver cuando hablemos la otra dimensión, la emocional, y esto evidentemente va a generar un verdadero tsunami emocional que va a afectar no solamente la dimensión física, sino también la emocional y también la mental. Seguimos dialogando con los integrantes de la Red Sanar en este ciclo psicoeducativo, sobre todo en esta situación de los hermanos de Bahía Blanca, que quizás nos estén escuchando, y situaciones similares
que apareja este distrés, este mal estrés, con una cantidad de síntomas en nuestras 6 dimensiones que estamos desglosando junto a Alicia Camaño, psicoeducadora de la red, y el doctor Roberto Re, médico psiquiatra y fundador de esta misma red. Alicia, ¿por qué otra dimensión seguimos? ¿Con qué sintomatología? Seguimos con la dimensión emocional, que es sumamente importante también, porque muchas veces los problemas y los síntomas que después van a aparecer en la parte física salen de la parte emocional, ¿no? Como base, el no poder manejar la emoción que se siente en el momento y que enferma o trastorna el cuerpo, ¿no? Entonces lo sentimos en la dimensión física. Puede ser el estado de hipervigilancia, que como la palabra lo dice, es estar siempre esperando la mala noticia, el golpe. Entonces hay síntomas que no se puede respirar, que se ahoga, que se siente como que realmente la persona va a morir, y otra vez vuelven esos pensamientos que son los que hay que manejar, de que no necesariamente por los síntomas que tengo va a ser eso que estoy pensando en el momento. Un estado de ansiedad generalizada por el mismo estado de hipervigilancia, ¿no? Acá, bueno, hay formas de tratamientos que sería, no sé, en otra oportunidad poder hablar de los tratamientos. ¿Por qué? Porque ese estado mismo de hipervigilancia va provocando un estado de ansiedad, como la palabra lo dice, generalizada, en todo. Ya no es solo la parte emocional, es todo. Son todas las dimensiones. Evitar de sensaciones asociadas al trauma. Cuesta mucho poder disociarse, separarse de lo que fue el hecho traumático, que ya pasó, porque realmente en el caso de la inundación y de otros hechos traumáticos, ya pasaron. Si hablamos de estrés postraumático o distrés postraumático, quiere decir que el hecho pasó. Sin embargo, las consecuencias las tenemos después que pasó. Y sobre esas consecuencias que tenemos después que pasó el hecho traumático es donde tenemos que poner atención y poder ver si estamos sintiendo estos síntomas, si son más intensos de lo que deberían, por lo que fue el hecho traumático, si no es que no nos perjudican el hecho a veces de verlos en los medios, por ejemplo, de ver constantemente la inundación, las personas que se buscan, las personas que están ayudando a buscar, de ver eso magnificado de alguna manera, que en lugar de aliviarnos, es como nos hiciera sentir más todo eso que estamos sintiendo. Irritabilidad y ataques de ira, es común que alguien a lo mejor pregunta algo o se enoja con la persona que está ayudando. Eso pasaba en una oportunidad con Cáritas, con voluntarios de Cáritas que ayudaban con bolsones de comida. Y las personas estaban como fuera de sí y hasta los llegaban a agredir porque no era lo que ellos esperaban. Y en realidad los que los estaban sirviendo, ¿no?, con actitud de servicio, eran voluntarios. Entonces es como que en ese momento tampoco se registra el enojo y la ira. Incapacidad para poder relacionarse con otros, y esto tiene que ver, está ligado con el enojo y con la ira, ¿no? Inclusive con las personas que quieren ayudar no solo físicamente o con ropa, alimentos, sino con la palabra, que le buscan replicar cada palabra que se dice, ¿no? Por eso también hay que tener tanto cuidado de decir, bueno, esto ya va a pasar, ya se va a secar, ya vas a poder reponer esto, ya vas a ver que va a aparecer otra persona. Y la persona en ese momento no puede aceptar y ver todo esto lo que el otro le dice, porque está viviendo intensamente el momento. Un gran desequilibrio afectivo por esto mismo. Así como hay familias que pueden unirse frente a las desgracias, hay otras que totalmente la separa y no pueden volver a lo que era. Una sensación de desesperanza por todo esto mismo que vengo diciendo, ¿no? Esto no va a pasar,
va a venir otra lluvia, no se va a poder secar, se llevó un ser querido, ya no va a volver. O sea, todo desde el punto de vista oscuro, digo yo, ¿no? Como que uno mira para adelante y no hay nada. Una nada que si fuera negro veríamos un color negro, pero no vemos nada, no se ve nada. Vergüenza de haber pasado por esa situación, vergüenza no haber podido evitarlo, y ahí entra también, ¿no?, ese ego de omnipotencia, de decir cómo yo no pude evitar que se inundara mi casa, cómo yo no pude llegar a tiempo a levantar tal mueble o tal caja, o la escritura de mi casa, y se perdió todo. Y se tiene reacciones de pánico. Y si con todo esto, y todo lo que hablamos de los síntomas físicos, no se trata, esto indudablemente termina en una depresión. Y desde ya, que si un diagnóstico no es temprano, no es adecuado, el tema de la depresión se convierte en una enfermedad seria, de un pronóstico que sería bueno si realmente ese diagnóstico fuera a tiempo. Por eso la idea, ¿no?, de poder, de alguna manera, con la palabra, desde algún grupo, poder ayudar a estas personas, cuidando siempre, siempre, siempre las palabras que usemos, con la demostración de cariño que desde ya se pone, porque si no, no lo podríamos hacer, y que sepan que todo esto, que podemos buscar un camino esperanzador de que pase y de que no se llegue a una enfermedad mental más difícil de tratar. Sí, doctor. Sí, Alicia, Sí. estoy escuchándote atentamente, doctor. ¿Esto es como un hospital de campaña? ¿Esto es lo que tenemos que hacer? Tratar de ayudar a una cantidad de gente muy grande, y no solamente de Bahía Blanca, sino a aquellos que están transitando por un montón de situaciones. Lo están pasando también en el norte del país. Hay muchas situaciones, no solamente por catástrofes climáticas y naturales, sino internas, que si no lo tratamos a tiempo, me llama la atención esto, desembocamos en una patología y es a tiempo, tratando de abrir los oídos y los brazos al pedido de ayuda, doctor. Usted le pone nombre muy bien y muy bien entendido a lo que estamos tratando de hacer, Verónica. La red tiene una amplia experiencia en hospitales de campaña en situaciones críticas, en distintas circunstancias, en el conurbano bonaerense, es decir, antes y después de la pandemia, en el famoso inundación del Arroyo El Gato en La Plata, etcétera, etcétera. Es decir, es ahí donde hay que establecer hospitales de campaña que también son posibles en unidades que tienen que ver con psicoeducación en salud mental. Así que la idea justamente, y lo que estamos tratando de elaborar conjuntamente con usted, con Radio María, es poder llevar una palabra de aliento, pero también no solamente de aliento y de comprensión, sino que puedan comprender a aquellas personas que están atravesadas por esta especial forma de sufrimiento y de dolor, para que puedan armar entre ellas mismas y con otras personas en comunión y en comunidad una especie de red de psicoeducación para la prevención de lo que puede llegar a venir posteriormente, que tiene que ver con lo que estaba diciendo Alicia Camaño, que es el distrés postraumático, la depresión, la apatía y la enfermedad mental en última instancia. Y uno de los aspectos, y cierro aquí, uno de los aspectos más prevalentes de la dimensión mental que estaba hablando recién Alicia Camaño, tiene que ver con la ira, tiene que ver con el enojo, tiene que ver con que evidentemente la impotencia ante una situación de un desastre natural va a generar una condición emocional tremendamente perturbadora que hay que tratar en la medida de lo posible, comprendiendo también la dinámica del proceso emocional de las personas, pero poniendo especial énfasis
en tratar de que ellas puedan desarmar la ira, que puedan desarmar la desesperanza, que puedan desarmar la desolación y puedan comprender que ese es el camino equivocado y que, por otro lado, hay otros caminos que lo vamos a ir de alguna forma enunciando en los próximos programas y que son justamente el camino contrario, el camino de la salud, el camino del bienestar, el camino de la resiliencia, el camino de la salida, porque de cualquier situación crítica siempre es posible la salida. Gracias, Verónica. Qué bueno que sea así, doctor. Y Alicia, yo les querría proponer, porque nos estamos quedando sin tiempo, de poder completar las dimensiones que faltan. Hablamos de la salud corporal y emocional y después tenemos que hacer un recorrido por la salud mental, por la salud valórica, por la salud espiritual, etcétera, para que podamos darle tiempo, un tiempo necesario, hablar de la sintomatología para que la gente pueda sentirse empáticamente identificada y justamente pedir ayuda a tiempo. Si pedimos ayuda a tiempo, podemos encauzar el estrés postraumático y no llegar a ciertas patologías más graves. Atención, no solamente gente de Bahía Blanca, gente del norte del país que está sufriendo también sus inundaciones, todo aquel que le ha ocurrido algo fuerte, inesperado muchas veces, o está transitando por un momento de gran sufrimiento, atención con estos síntomas. Hay que tomar cartas en el asunto, hay que ocuparse para después no preocuparse. Así que está bueno lo que estamos haciendo aquí, vamos a charlar nuevamente con el doctor para que esto sea verdaderamente una ayuda social a través de Radio María. ¿Les parece bien, doctor Alicia? Sí, por mi parte. Totalmente de acuerdo, Sí. totalmente de acuerdo. Este es un poco el espíritu de la red puesto al servicio de los hermanos que están en esta situación tan vulnerable. Bien, Bueno. yo quiero dejar los datos de la red, por supuesto que sí, todos aquellos que quieran seguir consultando. Hay un número por WhatsApp donde ustedes pueden enviar un mensaje escrito o grabado, van a ser muy bien recepcionados. 11 54 12 9948, allí hay derivaciones también, si lo están necesitando. 11 54 12 9948 para que sepan dónde están los nodos, dónde se encuentran y en qué tiempo los talleres. Por favor, consulten, no se dejen estar. 11 54 12 9948 o bien en @Red Sanar Oficial en redes sociales a partir de este nombre. Alicia, doctor Roberto, nos encontramos la semana próxima con más contenido de interés público aquí en el aire de Radio María. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Verónica. A ustedes. Gracias. Muchas gracias.